Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Alejandro, y lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando trabajaba como vendedor ambulante en el Tianguis de la Merced de la Ciudad de México. Me esforzaba mucho, pero la vida era dura. Me levantaba de madrugada, montaba mi puesto y pasaba el día ofreciendo mis mercancías, camisetas, gorras, tenis de segunda mano, todo a un precio que la mayoría pudiera pagar. El tianguis era muy concurrido y, a pesar de la fama de vender de todo, incluso lo que no se debía, de allí salía mi sustento. El Tianguis de la Merced tenía esa mezcla típica de nuestro país. Gente de todo tipo, puestos de tacos, jugos de caña, pasteles, música sonando en altavoces improvisados, vendedores gritando ofertas. Me gustaba ese caos de olores, sonidos y colores, aunque volviera a casa exhausto todos los días. Pero ni se me pasaba por la cabeza que, en medio de tanto desorden, me cruzaría con algo que cambiaría mi vida de una manera nada buena. Recuerdo exactamente el día en que vi el espejo por primera vez. Me desperté a mi hora de siempre. Puse las cosas en el coche viejo y llegué al tianguis sobre las 7 de la mañana, cuando algunos vendedores todavía se estaban instalando. Cerca de mi puesto estaba el de don Roberto, un señor que traía piezas de decoración usadas, cuadros, jarrones, lámparas antiguas y aquel domingo en especial, un espejo grande con un marco de madera oscura, algo gastado pero imponente. El marco tenía tallas que recordaban a flores, probablemente hechas a mano, y se notaba que ya había sido pintado o barnizado en una época lejana. El espejo en sí estaba un poco opaco, pero todavía reflejaba bien. En el momento en que le eché el ojo, sentí algo diferente, como si llamara mi atención. No soy místico, pero parecía que necesitaba llevarme aquello conmigo. ¿Este espejo está entero?, pregunté, intentando no mostrar mucho interés. Don Roberto, un hombre de edad indefinida con la piel marcada por el sol, esbozó una sonrisa de lado. Sí, está. Lo encontré en un almacén que estaban desocupando. Es de buena calidad, dijo con ese aire de quien quiere convencer de que el producto es una rareza. Me pidió 0 pesos. Para mí, era una suma considerable, porque vivía de trabajos esporádicos y las ventas no estaban garantizadas. Pero pensé que el espejo podría dar un toque especial al puesto, atraer a más gente para probarse las camisetas. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta verse en el espejo al elegir ropa, ¿no? Después de negociar un poco, cerramos en 500 pesos, un valor todavía alto para mi bolsillo. Llevé el espejo a mi puesto y lo apoyé en una pared improvisada. Cualquiera que pasara podía mirarse. No tenía la menor idea de que ese objeto, que no vendía, me atormentaría durante los meses siguientes. Al principio, el espejo fue un éxito. Mucha gente venía a ver las camisetas y las gorras y, de paso, se miraba. El marco, aunque algo deteriorado, tenía un encanto rústico que llamaba la atención. Vi a mujeres elogiándolo, diciendo que quedaría precioso en el salón o en el pasillo de casa. A mí también me gustaba el aire vintage que le daba a mi rincón. Mis ventas subieron. Parecía que el espejo atraía clientes, o quizás fuera solo una coincidencia, pero me alegré. Había invertido un buen dinero, y el beneficio era fundamental para mí. En el tianguis, pasé a cuidarlo bien, limpiándolo cada fin de tarde, aunque la superficie nunca quedaba totalmente brillante, por más que lo intentara. No había nada extraño hasta entonces. Estaba en un momento óptimo, casi pensando que había tenido suerte. Pero dicen que cuando todo va demasiado bien, debemos desconfiar. Algunas semanas después, empecé a notar cosas que me dejaron incómodo. Una vez, mientras arreglaba la ropa, juré haber visto a alguien pasar detrás de mí en el reflejo. Me giré rápido para saludar, pero no había nadie. Me convencí de que debía ser solo una confusión de mi cabeza. El tianguis estaba siempre lleno. Era fácil equivocarse. Otra vez, al final del día, miré el espejo antes de cubrirlo con un paño
y me pareció ver una silueta oscura en un rincón del reflejo. Pensé que era el reflejo de algún puesto con la luz encendida, pero no había nada encendido cerca. Me sentí muy incómodo, pero lo ignoré. Necesitaba trabajar, no podía entrar en paranoia. Con el tiempo, estos detalles se fueron acumulando. Empecé a tener sueños extraños. Me veía en un pasillo oscuro con varias puertas cerradas y, al final, había un espejo enorme donde me miraba, pero el reflejo no era exactamente el mío. Tenía un aire diferente, como si otra persona estuviera usando mi cuerpo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Evité contárselo a nadie para que no pensaran que me estaba volviendo loco. Pero los clientes empezaron a hacer comentarios extraños sobre el espejo. Una chica que se probaba un sombrero dijo: «Señor, este espejo me ha dado una sensación horrible. Parece que hay alguien mirándome». Intenté explicar que era solo la iluminación, pero se me puso la piel de gallina. Un chico que vino a comprar una camiseta de equipo también comentó: «Este marco es bonito, pero tiene un aire un poco pesado. No sé, recuerda a esas casas antiguas de las películas de terror». A partir de ahí, noté que mucha gente se sentía incómoda al mirarse en el espejo. Algunos se iban sin comentar nada, otros se alejaban enseguida. Aquello me perturbó. No era muy aficionado a los asuntos sobrenaturales, pero empecé a pensar si realmente había algo mal. Un domingo, el tianguis estaba abarrotado porque era época de salarios y la gente aprovechaba para comprar cosas baratas y comer pasteles. El sol pegaba fuerte y yo intentaba protegerme con una sombrilla improvisada. Entonces, apareció un hombre que nunca había visto, moreno, con la piel curtida por el tiempo, la mirada fija, ropa sencilla y un sombrero de paja algo gastado. Se paró frente a mi espejo y se quedó allí sin decir nada. «Buenos días, ¿puedo ayudarle?», pregunté, extendiendo la mano. Se giró hacia mí y preguntó: «¿Dónde conseguiste este espejo?». «Lo compré aquí mismo, hace unas semanas». «¿Por qué?». Me miró serio. «Si yo fuera tú, no me lo quedaría mucho tiempo. Tiene una energía extraña». Me quedé unos segundos sin reaccionar. Sentí un malestar instantáneo. Disimulé y pregunté: «¿Qué historia es esa de energía extraña?». Miró el espejo de nuevo y se alejó. «Solo es un aviso». Desapareció entre la multitud. Me quedé parado con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era ese tipo? ¿Me conocía? ¿Y por qué decir eso así de la nada? Fui a hablar con don Roberto, quien me había vendido la pieza. Pareció un poco incómodo. «Mira, Alejandro, no sé mucho. Encontré el espejo en un almacén que estaban vaciando, en una nave abandonada. Estaba todo tirado. Cogí unas sillas, un baúl y el espejo. Solo lo traje porque me pareció bonito». «¿Y de quién era ese almacén?». «No tengo ni idea. El dueño de la nave murió y la familia lo limpió todo. Dijeron que el viejo era muy cerrado, que tenía unas colecciones extrañas, que no recibía a nadie. Pero aparte de eso, no sé». La forma en que dijo colecciones extrañas me dejó pensativo. ¿Acaso el antiguo dueño hacía algo bizarro? Intentaba no pensar en ello, pero era difícil. Después de esa conversación, la mala sensación que tenía aumentó. Las ventas, que antes habían subido, empezaron a caer de nuevo. Parecía que la marea había cambiado. Algunos clientes desaparecieron, e incluso yo me sentía desmotivado. Un fin de tarde, decidí examinar bien el espejo. Lo quité de su sitio, lo puse en una silla y examiné el marco, la parte de atrás. Nunca lo había analizado tan de cerca. Cuando le di la vuelta, vi unos arañazos extraños que parecían símbolos o rasguños, como si alguien hubiera grabado algo allí. Pasé la mano, pero no podía entender qué era, solo un montón de trazos extraños superpuestos. No entiendo nada de simbolismo o esoterismo, pero ese detalle me revolvió el estómago. Volví a colocar el espejo en su sitio, intentando no pensar más en ello. Pero día tras día, la sensación de tener algo rondando no se iba de mi cabeza. Poco tiempo después, un sábado, me desahogué con un amigo del tianguis, Julián, que vendía artículos de cuero en el puesto de al lado. Notó mi cara de cansado y me preguntó qué pasaba. Le conté las rarezas del espejo, con miedo de parecer tonto. Julián no era muy de creer en fantasmas, pero me escuchó con seriedad. «Alejandro,
Hay gente que dice que ciertos objetos absorben la energía de quienes los usaban. No sé, si el antiguo dueño estaba perturbado, el espejo puede haberse quedado cargado. Sí, ya he pensado en eso. Pero, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo rompo? Se rascó la cabeza. Conozco a una señora que vive en una callejuela cercana. Dicen que es curandera y que hace limpiezas. ¿Por qué no vas a verla? Me pareció exagerado, pero no tenía ideas, y él me pasó la dirección. La anoté en un papel y la guardé. Antes de tomar esa medida, todavía tuve unas noches pésimas. Las pesadillas empeoraron. Me veía en una habitación desconocida, con muebles antiguos y poca luz. En un rincón, el espejo. En vez de mi reflejo, veía a un hombre mayor, con los ojos hundidos, mirándome fijamente. No decía nada, pero su mirada parecía de acusación. Me despertaba sin aire. Otra noche, soñé que el espejo reflejaba un pasillo lleno de puertas, cada una mostrando escenas siniestras, muebles viejos, manchas oscuras y una silueta que caminaba sin parar. Me desperté tan angustiado que sentí dolor en el pecho. Al día siguiente, decidí ir a ver a la tal señora. Puse el espejo en el coche con cuidado y conduje hasta la dirección que Julián me había dado. Era una casa sencilla en una calle tranquila, lejos del centro. Di una palmada en la puerta, un poco cohibido. Quien atendió fue doña Cecilia, una señora baja con el pelo ralo y ojos atentos. Me recibió con una sonrisa, pero parecía entender mi angustia solo con mirarme. «Buenos días, hijo mío. ¿Qué ha pasado?». Le conté un resumen de todo. Ella escuchó en silencio y me invitó a pasar. La casa olía a hierbas y se podían ver santos, velas y botellas con líquidos de colores. No tenía ni idea de qué esperar, pero seguí adelante. Entonces, ¿este es el espejo?, preguntó, analizando el marco. Sí. Ya no sé qué hacer. Parece que tiene algo malo. Pasó la mano sobre la madera sin tocarla realmente, como si estuviera sintiendo algo. Frunció el ceño y me miró. La cosa aquí está pesada. Parece que alguien o algo todavía está ligado a él. Estás teniendo pesadillas, ¿verdad? Me asusté de que hubiera acertado. Sí, estoy. Me está quitando el sueño. Cogió una rama de ruda, rezó en voz baja y pasó la hierba alrededor del espejo. Luego, encendió una vela blanca al lado. Explicó que haría una limpieza básica, pero que quizás se necesitara más. Intentaré cortar esta conexión. Mientras tanto, reza e intenta mantener la mente positiva. A veces, el miedo solo alimenta estas energías. Cuando terminó, me dijo que llevara el espejo de vuelta a casa y esperara unos días. Si las pesadillas continuaban, tendríamos que pasar a algo más fuerte. Puse el espejo de nuevo en el coche, sintiéndome un poco aliviado por haber tomado alguna medida. Pero en el camino de vuelta, tuve la extraña sensación de no estar solo, como si alguien estuviera en el asiento de atrás. Pero cuando miraba, solo veía el reflejo del espejo cubierto por un paño. Esa noche, dormí sin tener sueños malos. Pensé que el rezo había funcionado, pero la paz duró poco. 2 días después, las sensaciones volvieron y vino otra pesadilla fuerte. Una voz susurrando mi nombre varias veces. «Alejandro, Alejandro». Me desperté aterrorizado, con el corazón en la boca. Necesitaba resolver aquello de una vez. La semana siguiente, llevé el espejo de vuelta al tianguis porque no lo quería en casa ni un día más. Fue otro día de malas ventas, y mi cabeza estaba llena de preocupaciones. Pensé en pasar el objeto a otro, pero no era correcto vender algo que podía hacerle mal a alguien. Consideré devolvérselo a don Roberto, pero probablemente no lo querría de vuelta. A media tarde, apareció doña Marta, una clienta antigua muy simpática que siempre compraba cosas para sus nietos. Vio una blusa y cuando se miró en el espejo, su expresión cambió al instante. La blusa se le cayó de la mano y dio un paso atrás, pálida. «¿Se encuentra bien, señora?», pregunté. «Niño, creí que había alguien detrás de mí en el reflejo, pero no había nadie». Se disculpó, se fue rápido y no compró nada. En ese momento, vi que ya no podía seguir ignorándolo. Al final del día, cerré el puesto y fui directamente a casa de doña Cecilia. Le conté lo que pasó y le imploré que le diera un fin a esa maldición, si es que puedo llamarla así. Ella me escuchó, preocupada.
Esta pieza tiene algo pegado. Pudo haber sido algún ritual o la perturbación del antiguo dueño. No se puede saber, pero la conexión es fuerte. Voy a necesitar ayuda. Llamó a un conocido, don Ernesto, que también entendía de estos trabajos espirituales. Juntos, hicieron un ritual más largo en el patio trasero de su casa. Yo me quedé fuera, pero podía oír las oraciones y sentir el olor a hierbas quemadas. Duró casi una hora y después salieron, agotados. Alejandro, hemos cortado la mayor parte de la energía, pero para que tengas paz, lo mejor es que te deshagas del espejo, dijo don Ernesto con voz seca. No significaba tirarlo o romperlo. Nunca había pasado por eso y confieso que tenía miedo. Deshazte de él de una manera segura. Hay gente que los entierra, otros los rompen en un lugar lejano. Cada uno lo hace a su manera, pero hazlo con respeto. Ten cuidado de no hacerte daño ni de hacérselo a nadie. La idea de romper un espejo ya asusta por esas supersticiones, pero peor sería seguir con aquello. Así que tomé la decisión de deshacerme del espejo de una vez por todas. Le pedí a doña Cecilia y a don Ernesto que me acompañaran a un terreno baldío en la periferia. Aceptaron, preocupados de que algo pudiera salir mal. Llegamos allí de noche. El lugar estaba vacío, con escombros y maleza alta. Encendí la linterna del móvil y coloqué el espejo sobre unos bloques de concreto. Don Ernesto echó sal gorda alrededor mientras doña Cecilia rezaba. El ambiente era tenso. ¿Listo, Alejandro?, preguntó él, sosteniendo un trozo de madera que íbamos a usar para romper el cristal. Asentí e intenté respirar hondo. Sudaba frío. Di el primer golpe y el espejo resistió. Con el segundo, se abrió una grieta. Con el tercero, se hizo añicos con un ruido seco que resonó en la noche. Fue como si una onda de choque me atravesara. El cielo estaba medio nublado, pero juré haber visto una sombra deshacerse entre los pedazos rotos. Pudo haber sido la luz del móvil, pero aquello me marcó. Doña Cecilia y don Ernesto recogieron algunos trozos en una bolsa negra, diciendo que los quemarían después. El resto quedó allí, cubierto de más tierra y sal para, según ellos, neutralizar cualquier energía restante. El ritual era simple, pero sentí un alivio enorme. Parecía que a partir de ese momento, algo había sido liberado o terminado. Les di las gracias a los dos, que me abrazaron y dijeron que rezarían por mí. Los días siguientes, todavía estaba asustado, pero me sentía más ligero y, de alguna manera, libre. Esa noche, fui a casa con la mente más tranquila. Dormí bien, sin pesadillas, y volví al tianguis los días siguientes. Mi puesto ya no tenía el atractivo del espejo, pero yo me sentía mejor y, poco a poco, las ventas fueron mejorando. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, vamos a continuar. Mi nombre es Esteban, y lo que voy a contar sucedió hace unos 4 o 5 años, pero el recuerdo es tan nítido que parece que fue ayer. En esa época, tenía una pequeña carpintería en la parte trasera de un galpón, en una de esas zonas que quedan en el límite de Toluca, donde el asfalto se acaba y la vida parece que ralentiza su ritmo. Todos los santos días, al final de la jornada, hacía el mismo camino de vuelta a casa. Unos 20 minutos de caminata por una carretera de tierra. A un lado, el largo muro de una empresa de transportes. Al otro, unas pocas casas muy separadas unas de otras, con ese aire de lugar que el tiempo olvidó. Y justo en medio de ese trayecto, había una construcción que siempre me llamó la atención. Era una casa que nunca fue terminada, ¿saben? Estaba solo en ladrillo visto, ya oscurecido por la humedad. La maleza se apoderaba del terreno y el pequeño portón de hierro, bajo y comido por el óxido, siempre estaba entreabierto. Tenía toda la pinta de abandono. Fue un martes, si no me equivoco. Venía cansado, la cabeza aún zumbando con el ruido de las máquinas, solo pensando en llegar pronto a casa. Cuando pasé frente a esa casa, vi algo diferente.
Apoyados en el portón, por el lado de adentro, estaban un niño y una niña. Debían tener, como máximo, unos 7 u 8 años. Seguí caminando, pero los fui observando. Estaban completamente quietos, solo siguiéndome con la mirada. Sus ropas eran sencillas, un poco descoloridas, y ambos tenían una palidez que no parecía normal, incluso para la luz tenue del atardecer. Me pareció extraño, claro. El lugar era una ruina llena de peligros. Pensé de inmediato en los padres. ¿Qué clase de gente deja a 2 niños pequeños solos en un lugar así? Por un segundo pensé en decir algo, pero ¿qué iba a decir? Estaba agotado y uno aprende a no meterse donde no lo llaman. Seguí mi camino, pero la imagen de ellos se quedó martilleando en mi cabeza. La quietud, principalmente. Los niños no se quedan quietos de esa manera. Al día siguiente, lo mismo. Juro que intenté no pensar en el asunto durante el trabajo. Me ocupé con un armario complicado que un cliente había encargado, pero no hubo manera. A medida que se acercaba la hora de irme, una ansiedad extraña comenzó a crecer. Me encontré deseando que no estuvieran allí, pero estaban, en el mismo lugar, con la misma postura. Parecía una fotografía del día anterior. Esta vez no pude simplemente seguir de largo. La conciencia me pesó de verdad. ¿Y si esos niños tenían hambre? ¿Y si estaban atrapados allí de alguna manera? Ya no podía fingir que no era asunto mío. Respiré hondo y desvié mi camino, cruzando la carretera de tierra hasta el portón oxidado. El olor a moho y a tierra mojada se hizo más fuerte. «¿Qué tal, chicos?», dije forzando un tono amigable. «¿Otra vez por aquí?». Los dos solo me miraron sin cambiar de expresión. Fue la niña, Mariana, quien respondió con una vocecita baja. «Nuestros padres no nos dejan salir a jugar». Aquello me dio una mala sensación, no por la frase en sí, sino por la forma en que lo dijo. Sonaba como algo memorizado, una respuesta preparada. Miré por encima del portón hacia la casa en ruinas. No había puerta, solo el hueco oscuro del marco. Ninguna ventana tenía vidrio. No tenía el menor sentido. «¿Sus padres están ahí dentro?», pregunté. Y el niño, Emiliano, asintió lentamente con la cabeza. «¿Puedo hablar con ellos un minuto?». Él se encogió de hombros. Me sentí un completo idiota, pero llamé de todos modos, apoyando la mano en el portón. «Hola, con permiso». Solo el sonido del viento pasando por los huecos de los ladrillos me respondió. Insistí una vez más, un poco más alto. Nada. Un silencio pesado, de lugar muerto. Volví a mirar a los niños. Los ojos de ambos estaban fijos en mí, con una expectativa que me hizo sentir muy incómodo. «Miren», comencé sin saber muy bien qué hacer. «Mañana vuelvo. Paso por aquí de nuevo e intento hablar con ellos, ¿de acuerdo? Prometo que intentaré convencer a sus padres de que los dejen dar una vuelta». Por primera vez vi una reacción. Una sonrisita mínima, casi imperceptible, apareció en el rostro de los dos al mismo tiempo. Sin decir nada más, se dieron la vuelta y corrieron hacia la oscuridad de la casa, desapareciendo de la vista. Me quedé allí parado por un instante y sentí un escalofrío extraño en todo el cuerpo. Algo andaba muy mal allí. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama y la imagen de la sonrisa de los dos, idéntica, no se me iba de la cabeza. No era una sonrisa de alegría. Había algo de victorioso, de planeado. Al día siguiente, en el taller, me equivoqué en el corte de 2 piezas de madera, algo que no me pasaba desde hacía años. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la carretera de tierra, en el portón oxidado. La promesa que hice pesaba sobre mí como si fuera una deuda. Cuando llegó el final de la tarde, ya no sentía la misma ansiedad del día anterior. Era otra cosa. Era una especie de determinación. Necesitaba entender aquello. Al acercarme a la casa, el corazón me latió un poco más fuerte. Miré hacia el portón y... nadie. Estaba vacío. Por un segundo, sentí un alivio inmenso, pero duró poco, y pronto fue reemplazado por una punzada de decepción. Era como si en el fondo los estuviera esperando. Aún así, fui hasta allí. Empujé el portón, que hizo un ruido horrible de metal raspando, y di un paso dentro del terreno, manteniendo el otro pie en la carretera. El olor a humedad y a cosa podrida era aún más fuerte allí. Fue cuando realmente miré la casa, no como quien pasa por la calle, sino como quien inspecciona.
Las paredes tenían grietas tan grandes que podría meter mi mano en algunas de ellas. El techo, en una parte trasera, se había derrumbado por completo. Se podía ver el cielo a través del agujero. El suelo adentro estaba cubierto de escombros, hojas secas y trozos de teja. Era imposible, simplemente imposible que alguien viviera allí. No era una casa pobre, era una ruina a punto de derrumbarse. Nadie en su sano juicio criaría a sus hijos en un lugar así. Mi cerebro daba vueltas, tratando de encontrar una lógica que no existía. ¿Venían de otra casa? Pero no había ninguna otra lo suficientemente cerca. Mi mirada recorrió el suelo, el lugar exacto donde solían estar. La tierra era blanda, oscura, y fue ahí donde lo vi. Había algo que brillaba un poquito, casi todo enterrado. Me agaché, sintiendo la rodilla crujir. Con la punta de los dedos, excavé la tierra y saqué el objeto. Era una canica, de esas antiguas, de vidrio lechoso con espirales de colores por dentro. Estaba sucia y tenía una grieta que iba de un lado a otro, pero no había duda. Era un juguete de niño. Apreté esa canica en la palma de mi mano. Era fría y sólida, real. Aquello era la prueba de que eran reales, de que no me estaba volviendo loco. Alguien había estado allí. Sentí un tipo diferente de escalofrío. No era solo extrañeza, era la sensación de estar metiéndome en algo que no debía. Sin pensar mucho, limpié la canica en mi pantalón y la guardé en el bolsillo. Pareció pesar 1 tonelada. Supe en ese momento que no tendría paz hasta que descubriera la verdad detrás de esa casa. Llegué a casa ese día con la cabeza a 1000 por hora. Mi esposa, Verónica, estaba en la cocina, y el olor a comida, algo tan normal, me pareció de otro mundo, uno que ya no tenía nada que ver con el mío. Me lavé las manos, me senté a la mesa y me quedé callado, girando la canica en el bolsillo del pantalón. Ya no podía guardar eso solo para mí. Verónica, comencé, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Ella se giró desde la estufa, secándose las manos en un trapo de cocina. ¿Puedo preguntarte algo un poco raro? Me miró, notando mi tono. Claro, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Tragué saliva. Esa casa abandonada en la carretera de tierra, la que se está cayendo a pedazos. ¿Sabes alguna historia de ese lugar? Verónica frunció el ceño pensando. ¿Esa toda destartalada? No sé por qué. Es que vi unas cosas allí. Dudé, sintiéndome un idiota. En los últimos días, he visto a 2 niños en el portón, un niño y una niña. Ella dejó lo que estaba haciendo y me miró con preocupación. Niños Esteban, allí no vive nadie desde hace siglos. ¿No estarás trabajando demasiado cansado? Sé que parece una locura, insistí, inclinándome hacia adelante. Pero los vi, hasta hablé con ellos. ¿Y la casa, Verónica? Hoy la miré de cerca. Es imposible que alguien viva allí. El techo se cayó, es todo escombros. Ella se quedó en silencio por un buen rato, con la mirada perdida en un punto de la pared. Su expresión cambió. Parecía esforzarse por recordar algo. Espera un momento. Casa abandonada. Niños, dijo lentamente. Creo que mi tía una vez me contó una historia de ese lugar, hace mucho, mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué historia? Es una historia triste. Dijo que hace años vivía una pareja allí. No eran de la ciudad. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Verónica me miró, su voz ahora más seria. Pero los niños murieron, los 2. Sentí que me faltaba el aire. ¿Murieron? ¿Cómo? Nadie sabe a ciencia cierta. La historia que corrió en la época fue de un accidente grave dentro de la casa. Un descuido de los padres, ¿sabes? Una tragedia silenciada. Después de eso, la pareja no lo soportó. Dicen que se volvieron locos de dolor y culpa. Abandonaron la casa con todo adentro una noche y simplemente desaparecieron de la ciudad. Nunca más nadie supo de ellos. Mientras Verónica hablaba, cada palabra parecía un martillo golpeando mi cabeza. La pareja de hijos, el abandono, la casa. Instintivamente metí la mano en el bolsillo y mis dedos se cerraron alrededor de la fría canica. La palidez de los niños, sus ropas sencillas, la respuesta memorizada, la sonrisa extraña. Todo cobró un sentido horrible. Yo no estaba ayudando a 2 niños.
Estaba hablando con fantasmas. Al día siguiente no quería ir a trabajar. Consideré llamar al galpón, decir que estaba enfermo. La idea de hacer ese mismo camino al final de la tarde me daba náuseas, pero fui. Durante todo el día, la conversación con Verónica resonó en mi mente. Con cada pieza de madera que cerraba, veía los ojos pálidos de esos niños. La canica seguía en mi bolsillo, helada, como un recordatorio constante. La vuelta fue la peor parte. Cada paso en la carretera de tierra parecía pesado, calculado. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo con esos colores extraños de atardecer, un naranja fuerte mezclado con morado. Mis ojos estaban fijos en el punto de la carretera donde aparecería la casa. Todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para verlos en el portón, pero cuando pasé por delante, no había nadie. La casa estaba silenciosa, quieta, pudriéndose allí. Sentí un alivio tan intenso que las piernas me temblaron. Aceleré el paso, casi corriendo, queriendo dejar ese lugar atrás lo más rápido posible. Ya estaba a unos 200 metros de la casa, empezando a respirar normalmente, cuando pasé frente al viejo cementerio de la ciudad, un lugar rodeado por un muro bajo, con un portón de hierro siempre cerrado, pero por el cual se podía ver todo adentro. Era un lugar tranquilo, triste, que normalmente ignoraba, pero ese día algo se movió allí dentro, una agitación que llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me detuve. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, que no mirara, pero era como un imán. Tuve que mirar, y los vi. Emiliano y Mariana estaban allí, entre las tumbas, pero no estaban quietos y tristes, estaban jugando. Corrían uno detrás del otro a una velocidad que no era natural, zigzagueando entre las cruces de piedra y las lápidas antiguas. Sus movimientos eran erráticos, demasiado rápidos, y lo más aterrador era el silencio. Sus pies no hacían ruido en la hierba seca, sus risas no tenían sonido. Era como ver una película antigua y acelerada, sin audio, una escena macabra y silenciosa. Me quedé allí, fuera del portón, completamente paralizado. Sentí que todo el cuerpo se me bloqueaba. Era la confirmación final, la verdad justo frente a mí. Todo lo que Verónica dijo, toda la extrañeza que sentí, todo cobraba un sentido terrible. Entonces, en medio de esa carrera silenciosa, se detuvieron. De repente, los dos, en el mismo instante, como si hubieran oído una orden que yo no podía escuchar, se quedaron inmóviles por un segundo. Y luego, muy lentamente, se giraron en mi dirección, los dos al mismo tiempo. Sus ojos atravesaron la penumbra del cementerio y se fijaron en los míos, como si supieran que yo estaba allí todo el tiempo. Ya no había tristeza en sus rostros, había un reconocimiento, una especie de satisfacción fría. Y entonces sucedió lo que selló mi pavor para siempre. La niña Mariana levantó el brazo despacio, a propósito, y estiró el dedo índice. Apuntó directamente hacia mí. No era un saludo. Era más que eso. Era una acusación, una invitación, una sentencia. En ese instante, la parálisis se rompió. No grité, no hice ruido. Simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con el aire quemándome los pulmones y el corazón latiendo en la garganta. No miré hacia atrás ni una sola vez. Llegué a casa sin aliento, tropezando con mis propios pies. Abrí la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared, y Verónica dio un brinco de susto en la sala. Cuando me vio, pálido, sudando frío y con los ojos desorbitados, su susto se convirtió en pánico. Corrió hacia mí, sujetándome, preguntando qué había pasado. Yo solo podía balbucear cosas sin sentido. El cementerio, estaban allí, me señaló. No necesité explicar mucho. El pánico en mi rostro lo decía todo. Esa noche, cerramos todas las puertas y ventanas. Verónica, que siempre ha sido más religiosa, encendió unas velas y rezó. Intenté acompañarla, pero las palabras no me salían. Solo podía ver ese dedo extendido en mi dirección. En algún momento, en medio de la madrugada, recordé la canica en mi bolsillo. Con asco, la cogí, abrí la ventana de la cocina y la lancé con toda mi fuerza al matorral del otro lado de la calle. Necesitaba deshacerme de eso.
Nunca más hice ese camino. Al día siguiente, renuncié al taller. Conseguí otro trabajo en un lugar completamente diferente, al que voy en autobús. Mis conocidos pensaron que estaba loco por dejar mi propio negocio, pero no me importó. Ningún dinero en el mundo pagaría por tener que pasar por esa carretera de nuevo. A veces pienso en todo esto. Pienso en mi insistencia. Podría haber seguido mi camino el primer día. Podría haber entendido que no era asunto mío, pero no lo hice. Me movió la lástima, un sentido de justicia que al final resultó ser la mayor estupidez de mi vida. Hoy entiendo lo que pasó. No querían ayuda, no querían rezos, no querían paz. Estaban solos, atrapados en un aburrimiento sin fin, y lo único que querían era alguien nuevo con quien jugar. Y yo, en mi ingenuidad, me ofrecí como voluntario. Mi curiosidad fue una invitación. Ese dedo apuntando no era una amenaza de muerte, era algo peor. Era la confirmación de que había sido elegido. Y aunque haya huido, aunque nunca más haya vuelto allí, una parte de mí siente que el juego no ha terminado. A veces, cuando la casa está en silencio, siento claramente que estoy siendo observado por ojos infantiles, y sé que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca más se cierran del todo. Buenas noches, Derek. Nunca he sido de prestar atención a los rumores, pero esta historia se me quedó en la cabeza de una manera que no puedo ignorar. Quizás porque hasta el día de hoy todavía intento entender lo que sucedió aquí en el barrio donde vivo, conocido por nosotros como Colonia El Pedregal, en las afueras de Pachuca, Hidalgo. Lo que voy a contar no es fácil de explicar, y no pretendo que lo crean, pero lo vi, lo sentí, y aún resuena en mi memoria como si fuera ayer. Todo parecía seguir el mismo ritmo. Nos levantábamos temprano, veíamos el sol golpear las láminas oxidadas de los techos y sentíamos el viento constante que bajaba de los cerros trayendo polvo, hojas secas y un frío que se colaba hasta los huesos. Ese viento nunca fallaba, soplaba sin parar, colándose en los callejones y sacudiendo las puertas mal aseguradas de las casas, haciendo que los postigos golpearan y los vidrios vibraran. Casi todo el mundo se conocía, las familias eran humildes, pero siempre se ayudaban. Era la vecina que llevaba atole caliente por la mañana, el señor que ayudaba a clavar una teja floja, el joven que cargaba las compras de la señora mayor. Una cadena de favores que mantenía el barrio unido y en cierta paz, aunque fuera una paz frágil, siempre a merced del viento. El bar de Don Rogelio era el punto de encuentro, un edificio antiguo, pintado de un amarillo deslucido, con las paredes cuarteadas y la pintura descascarada por el sol y la humedad. Había 2 o 3 mesas de plástico, algunas de ellas rotas, y un letrero medio caído que apenas se sostenía. La acera era tan estrecha que apenas cabían las personas que se quedaban afuera tomando cerveza, contando historias o escuchando la radio que siempre emitía música ranchera o noticias del pueblo. Pero después de las 9 de la noche, el bar quedaba vacío. La gente del Pedregal dormía temprano. Entonces, el bar se transformaba en un lugar desierto, con luces parpadeantes que iluminaban la barra como si fueran ojos cansados en la oscuridad. Las sombras se alargaban hasta la calle, y el viento traía consigo un murmullo constante, como si el barrio mismo respirara con dificultad. Fue en ese bar donde apareció un hombre de unos 30 años, a quien todos conocían como El Güero. En realidad, se llamaba Arturo, pero nadie lo llamaba así. Nadie sabía de dónde venía exactamente, ni cómo había llegado a la colonia, pero pronto se convirtió en parte del lugar. Hacía de todo un poco. Descargaba pedidos de refrescos y cervezas, barría la acera, arreglaba las sillas torcidas, ayudaba a subir cajas pesadas al pequeño almacén del bar. Si algún coche se quedaba atorado en el camino de terracería, lo empujaba o sostenía la linterna mientras otro intentaba moverlo. Nadie lo comentaba en voz alta, pero todos sabían que el Güero tenía algún problema mental. Hablaba poco y muchas veces se quedaba mirando la nada, como si su mente se desconectara del mundo que lo rodeaba. Aún así, era educado.
Recibía algo de dinero, comida, y con eso le bastaba para sobrevivir. Mientras el bar de don Rogelio funcionaba, el güero tenía un lugar seguro donde quedarse. Pasaba el día limpiando vasos, guardando las sillas, sonriéndole tímidamente a los niños que pasaban por allí. Era silencioso, discreto, y parecía formar parte del mobiliario, de las paredes mismas. Pero un día, don Rogelio enfermó gravemente y tuvo que abandonar el Pedregal. Sin previo aviso, cerró todo y se fue a casa de un pariente en Tulancingo. El bar quedó en penumbras, con las ventanas cubiertas de tablas y un silencio pesado que parecía llenar cada rincón. El güero, sin embargo, nunca se movió de allí. Se quedaba en la puerta, sentado en el escalón de la entrada, esperando el día en que Rogelio regresara. Ese día nunca llegó. Los vecinos intentaron ayudarlo. Le ofrecieron un cuarto en sus patios, un colchón extra, comida, compañía, pero él no aceptaba. Siempre volvía al bar, miraba por las rendijas como si esperara ver la vida regresar a aquel lugar que ya parecía muerto. Semanas pasaron y no se rindió. Su presencia se volvió un espectro más del bar, silencioso, constante, inquietante. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Pasadas las 10 o 11 de la noche, algunos aseguraban oír voces provenientes del bar cerrado, como si alguien conversara con el güero. Incluso había relatos de risas que se filtraban por las rendijas, suaves y burlonas. Un vecino, valiente o imprudente, comentó haber visto luces amarillas parpadeando dentro, aunque todos sabíamos que la instalación eléctrica estaba cortada desde hacía meses. La gente de la colonia no era supersticiosa, pero algo cambió. Un miedo silencioso se instaló, como si algo estuviera vigilando desde la penumbra. Algunos comenzaron a hablar de espíritus o de presencias que no eran de este mundo. Mi hermano Diego tenía 10 años en aquel entonces, y yo, 15. Éramos curiosos, inquietos, y nos encantaba explorar los rincones oscuros del barrio. Una tarde, volviendo de la cancha de fútbol, Diego me dio un codazo y me señaló el costado del bar. Allí estaba el güero, parado en la penumbra, pero lo que vi a su lado no era normal. Una figura alta, cubierta por algo oscuro que arrastraba hasta el suelo, permanecía inmóvil. No se le veía el rostro, solo una sombra que parecía no tener fin ni forma definida. El corazón me dio un salto. ¿Lo viste?, susurró Diego, con los ojos desorbitados. Hay alguien con él, y no es una persona normal. Intenté tranquilizarlo, pero no podía negar lo que mis ojos habían percibido. Preferí no contarle nada a mamá. Creí que era solo una impresión. Sin embargo, las historias empezaron a multiplicarse. Los niños del barrio juraban escuchar la voz de una mujer dentro del bar, y cada vez que intentaban acercarse, el güero aparecía en la puerta, gruñendo o amenazando con su mirada vacía. Poco después, comenzó a acumular objetos en la acera: maderas viejas, puertas rotas, botellas, sacos llenos de periódicos. Lo que había sido un bar cerrado se convirtió en un basurero inquietante. Cada noche, al pasar por allí, el viento traía consigo un aroma a madera quemada, a polvo, a humedad y a algo que no podía identificar, algo que hacía que se erizara la piel. Un jueves, día de tianguis en la colonia vecina, alguien mencionó que en una tabla apoyada en la fachada del bar apareció una mancha oscura, como si la hubieran quemado. La forma era la de una mujer cubierta con un velo, con las manos juntas en oración. El dibujo era tan claro que muchos lo vieron como un milagro. La llamaron la Virgen del Viento o la Santa de las Llamas. Algunas vecinas llevaron flores, otras encendieron velas, y por unos días el bar se convirtió en un pequeño santuario improvisado. La tensión crecía, pero también la fascinación y el miedo. Llamaron al padre José Luis, un joven cura estricto y con poca paciencia para las supersticiones. Miró la madera, frunció el ceño y regañó a todos. «Esto no es un milagro», dijo. «Si quieren rezar, la iglesia está abierta, y si creen en la santidad, ayuden mejor a los vivos en vez de adorar una tabla quemada». Quitó las velas y entregó la madera al güero, diciendo que podía quedársela porque solo era basura. Él la tomó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y se retiró a su rincón, desapareciendo entre los escombros, como un guardián silencioso de algo que nadie podía comprender. Después de ese día,
casi no se le veía afuera. Los vecinos comentaban que se escuchaban diálogos adentro, como si hablara con alguien. Diego y otros chicos se atrevieron a espiar por una rendija y regresaron pálidos, con los ojos desorbitados y las manos temblando. «Vi al güero hablando con algo», me dijo Diego esa noche. Había luz de vela, pero dentro de esa claridad se movía una sombra más alta que él. Pocos días después, Diego desapareció de casa. Papá me pidió que lo buscara. Lo encontré escondido detrás de unos tambos con otros niños, temblando y llorando. Me contaron que al pasar frente al bar, vieron al güero salir corriendo, detenerse y regresar como si algo invisible lo jalara. Dijeron que hablaba con una figura encapuchada en la oscuridad. Luego entró al bar sin que nadie pudiera detenerlo. En ese momento, un resplandor anaranjado iluminó el cielo. El bar estaba en llamas. Corrí hacia allí. Los vecinos intentaban apagarlo con cubetas de agua, pero las llamas crecían con una rapidez imposible de controlar. Papá estaba allí, con las manos quemadas, llorando de impotencia y miedo. ¿Y el güero?, pregunté, con voz temblorosa. Él mismo prendió el fuego, dijo papá con voz quebrada. Rociaba gasolina, lo vimos. Luego encendió un cerillo. Dentro del bar, algunos testigos aseguraron ver al güero arrodillado, quieto, mientras las llamas lo devoraban. Detrás de él, según contaron, se movía una silueta negra y delgada, flotando cerca de la barra, como si observase y guiase lo que sucedía. Fue imposible salvarlo. El fuego consumió todo en cuestión de minutos. La estructura colapsó, dejando un hueco humeante y cenizas donde antes había vida, historias y sonrisas. Nunca volvimos a ver la tabla de la Santa del Viento. Algunos dicen que el güero la abrazaba cuando murió. Otros aseguran que, en las noches de viento, se puede escuchar un susurro extraño que recorre las ruinas, como si alguien siguiera hablando dentro de ese bar que ya no existe. Hoy, en el terreno vacío, hay un muro improvisado. Nadie quiere acercarse. Los viejos del barrio dicen que el viento nocturno todavía trae voces y murmullos, como si algo o alguien siguiera habitando las sombras del pedregal, recordándonos que hay misterios que nunca se resuelven, que algunas almas quedan atrapadas entre la vida y la muerte, y que la curiosidad puede ser peligrosa, especialmente cuando toca cosas que no entendemos. Aún hoy, cuando pienso en lo que pasó en diciembre de 2022, siento que se me erizan los pelos del brazo. Estaba en el penúltimo semestre de la carrera de geología, y para completar la asignatura de mapeo de campo, necesitábamos pasar 10 días en una región muy aislada en el interior de Sonora. El profesor Rodrigo eligió un rincón prácticamente intacto del desierto, casi sin carreteras, todo muy seco, con cactus, arbustos retorcidos y el suelo lleno de piedras. Fuimos en 4 camionetas porque las carreteras eran malas. Desde el municipio más cercano hasta el lugar del campamento, tardamos casi 2 horas traqueteando por caminos de tierra, donde solo se veían cardones y nopaleras por todos lados. Llegamos a un punto que el doctor Rodrigo consideró bueno para los estudios y montamos las tiendas en un terreno más o menos plano, cerca de un arroyo seco y protegido por unos pocos mezquites de ramas retorcidas. Éramos 15 estudiantes, divididos en 3 equipos de 5. En mi equipo estábamos yo, Mauricio, que se convirtió en nuestro líder improvisado por su mayor experiencia, Camila, Iván y Daniela. Los otros grupos se quedarían en áreas cercanas, pero lo suficientemente lejos como para no vernos todo el tiempo. El objetivo era mapear afloramientos de rocas, recolectar muestras y tomar notas para un informe. Desde el primer día, el calor alcanzaba los 40 grados cerca del mediodía. Subimos una pequeña loma para analizar unas formaciones de arenisca y, cuando el sol se puso demasiado fuerte, decidimos parar en un rincón de sombra rala para beber agua y comer algo. Iván se alejó para orinar detrás de unos arbustos de gobernadora. Volvió en pocos minutos, jadeando y con una mirada asustada. Juro que vi algo. Tenía 2 piernas muy largas y blancas pasando rápido entre los matorrales. Nos quedamos un poco incrédulos. Daniela, a quien le encantaba bromear, le preguntó si no había visto un burro enfermo o algún animal albino. Iván insistió en que era diferente,
que se movía con zancadas largas, casi humanas, pero muy altas. Por cómo lo dijo, nos burlamos, diciendo que el calor podría estarle afectando la cabeza. Aún así, noté que Iván se puso nervioso. En un lugar tan aislado, aparecen cabras, vacas, burros, pero unas piernas blancas gigantes no tenían sentido. La segunda noche, después de un día entero de mapeo, volvimos al campamento, todos agotados y cubiertos de polvo. Mientras cenábamos una mezcla de enlatados con pasta, Mauricio miraba a cada rato hacia la oscuridad que rodeaba las tiendas. Le pregunté si todo estaba bien, y él, casi susurrando, dijo: ¿Oyes ese ruido? Parece un aullido, pero no de perro ni de coyote. Prestamos atención, y se podía escuchar algo como un lamento grave y largo que venía de la maleza seca, cerca del lecho vacío. Camila y Daniela también lo notaron, pero nadie sabía decir qué animal podría hacer ese sonido. Intentamos convencernos de que eran perros salvajes o algún coyote local, pero era muy extraño. Los días siguientes seguimos nuestra rutina: levantarse temprano, caminar horas bajo el sol abrasador, anotar datos de rocas, volver al final de la tarde. La presión del trabajo nos hacía no prestar tanta atención a los sustos, pero Iván seguía tenso. Vivía mirando por encima del hombro a cada ruidito en la maleza. Siempre que nos alejábamos para medir algo, preguntaba: ¿Estáis seguros de que no habéis vuelto a ver esas piernas, verdad? Encontrábamos la manera de cambiar de tema. Entonces llegó la cuarta noche, cuando todo se descontroló. Ya pasaban de las 11. Después de la cena, casi todo el mundo se fue a dormir temprano. Yo me ofrecí a lavar los platos y guardar el material de cocina. Daniela se quedó allí conmigo. El viento nocturno era cálido y mecía unas hojas secas que hacían un ruido un poco inquietante. Apenas había luna, así que todo estaba oscuro, con la débil claridad de nuestra fogata iluminando solo un pequeño trozo del campamento. De repente, Daniela soltó el paño de cocina y señaló hacia el arroyo seco. «Eduardo, mira, ¿qué es eso?». Me quedé mirando. Había algo moviéndose en la vegetación, y entonces vi dos piernas blancas, muy altas y delgadas, casi brillando en aquella oscuridad. La cosa se movió con una agilidad extraña que no correspondía a un animal de 4 patas. Dio unos pasos y desapareció. No se pudo ver tronco ni cabeza, solo las piernas. Mi cuerpo se congeló al instante. Daniela me agarró del brazo, temblando. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos paralizados, mirando fijamente el lugar donde aquello desapareció. El aullido que habíamos escuchado antes volvió a resonar, esta vez más cerca y más agresivo, medio gruñido mezclado con un grito. Salimos del susto y corrimos a llamar a Mauricio. En pocos minutos, todo el mundo estaba de pie, linternas en mano. Hasta el profesor Rodrigo apareció, somnoliento, queriendo saber qué había pasado. Le contamos que vimos unas piernas enormes y él se quedó callado unos segundos, mirando hacia la oscuridad. Luego decidió que iríamos en grupo hasta el arroyo para ver si había algún animal grande o peligroso. Fuimos 6, con las linternas encendidas. Caminar en esa oscuridad, sabiendo que algo extraño podría estar cerca, me dejó con el corazón desbocado. Cada arbusto, cada piedra, me paralizaba de miedo. Iván temblaba visiblemente y Daniela sudaba tanto que el pelo se le pegaba a la frente. Al llegar a la orilla del lecho seco, vimos unas huellas extrañas, como marcas circulares grandes, alineadas en 2 filas, parecidas a huellas humanas pero mucho más grandes. Iluminamos el suelo y notamos que algunas eran ligeramente redondeadas, pero no parecían de ningún animal de gran tamaño conocido. El profesor Rodrigo, confundido, barajó la posibilidad de ganado, pero no estaba seguro, y no había excrementos ni ninguna otra señal de vacas o caballos. Muy extraño. Entonces volvió el aullido, más fuerte y más cerca. Todo el mundo se quedó mudo. Mauricio dio a entender que debíamos volver rápido al campamento antes de que algo peor sucediera. Tomamos una muestra de suelo de las huellas, solo por precaución, y retrocedimos, iluminando cada paso. Parecía que esos pocos metros hasta las tiendas duraron horas. Al día siguiente, al amanecer,
El profesor organizó un pequeño grupo para volver al mismo punto del arroyo e intentar registrar las huellas a la luz del sol. Casi todo el mundo quiso ir, pero él consideró mejor llevar solo a algunos que estuvieran más tranquilos. Cuando llegamos, nos quedamos asombrados. El suelo estaba revuelto por huellas de animales comunes, como si algo o alguien hubiera estado dando vueltas toda la noche. Las marcas grandes que habíamos visto antes estaban prácticamente borradas o mezcladas con las otras. Daniela tomó algunas fotos, pero no mostraban nada que pudiera comprobar la presencia de una criatura de piernas gigantes. El doctor Rodrigo incluso comparó las muestras de suelo que recolectamos con lo que aún quedaba en el suelo, pero todo parecía inconcluso. Es como si el viento y el polvo lo hubieran cubierto todo, comentó con una expresión de decepción. Sin contar los animales que deben haber pasado por aquí. Aún buscamos alguna rama rota o rastro de pelo, pero no encontramos nada. Al final, volvimos al campamento con la sensación de que, aunque lo intentáramos, no podríamos probar lo que vimos la noche anterior. Esa noche, casi nadie durmió. Camila estaba tan ansiosa que quiso irse al día siguiente, pero el profesor y algunos compañeros más escépticos pensaban que era pánico colectivo. De todas formas, decidimos no andar solos y mantener la fogata encendida, haciendo turnos de vigilancia. Los días siguientes, hicimos solo lo básico del trabajo. Terminamos las recolecciones rápido, sin mucho detalle, porque el ambiente estaba muy tenso. Las noches se convirtieron en un suplicio. El viento soplaba. A veces venían esos aullidos lejanos y ya nadie tenía valor de acercarse al arroyo después de que oscureciera. Hasta que, en el 10º día, desmontamos el campamento. Fue un alivio general. Partimos lo más rápido posible, recogiendo todo. En el camino de vuelta, pasamos por un pequeño pueblo para repostar y tomar algo frío. Iván, por curiosidad, le contó a un lugareño que habíamos oído unos aullidos extraños. Él nos miró serio y soltó. La gente de antes habla de un bicho que no es bicho, pero anda en 2 piernas y aparece en época de sequía fuerte. Lo llaman el gritador del desierto. Es mejor mantener la distancia. No sé si es solo una leyenda o si realmente apareció algo que nadie conoce, pero recuerdo bien lo que vi. Aquella criatura de piernas largas y blancas desapareciendo en la oscuridad y el aullido que me heló la sangre. Intenté explicarlo racionalmente. Algunos compañeros plantearon la hipótesis de que podría ser un avestruz o un ñandú albino que se escapó de algún criadero y que el aullido sería de otro animal cualquiera. Pero nada encaja muy bien. Un animal de 2 patas tan altas no es común por allí, y las huellas no coincidían con nada que conociéramos. Solo sé que si algún día vuelvo al desierto de Sonora para otro trabajo de campo, no me arriesgaré a andar solo por la noche. Y si oigo cualquier ruido fuera de lo normal, seré el primero en sugerir que nos larguemos. Hay cosas que ni el calor ni la razón explican. En el desierto, el silencio y la oscuridad pueden esconder secretos que es mejor no remover. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos todos los días y me encantaría volver a encontrarlos en el próximo video. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que estoy seguro les van a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos por allá.